Álvaro Benito ha soltado una bomba que ha hecho temblar los cimientos del Bernabéu, apuntando con el dedo a dos jugadores por un error garrafal que le costó caro al equipo. Estamos en abril de 2025 y el fútbol español es un volcán a punto de estallar. La Liga es una guerra sin cuartel con el Madrid y el Barça empatados a 68 puntos. La final de la Copa del Rey el 27 de abril promete ser un clásico que paralice el mundo. Y en la Champions, el Madrid acaba de ser eliminado por el Arsenal con un 4-1 en el global, un 3-0 en la ida y un 1-1 en la vuelta que supo a derrota amarga. Pero lo que tiene las redes en llamas no es solo la eliminación, es la crítica afilada de Benito, un exjugador y analista que no tuvo piedad al señalar a Antonio Rüdiger y Fran García por un error de concepto que permitió al Arsenal abrir el marcador y matar el sueño de la remontada. Esto no es solo un comentario, es un misil que ha desatado un huracán de debates, memes y broncas entre los madridistas. Así que prepárense, porque vamos a meternos hasta el cuello en este drama, a reírnos del caos, a destripar cada jugada y a flipar con lo que se viene. El Madrid está tocado, y Benito ha apretado el botón nuclear. El escenario es de puro infarto. El Madrid llegaba al 16 de abril con un pie en el abismo tras un 3-0 en el Emirates, un partido donde el Arsenal, con Mikel Arteta en modo estratega, los destrozó. Saka volaba por la banda, Odegaard manejaba los hilos como un mago, y la defensa madridista, sin Alaba y con Militao todavía renqueante, era un castillo de naipes. En las redes, los fans madridistas se aferraban a la épica, soñando con una remontada en el Bernabéu, ese estadio que ha visto milagros como los del Chelsea en 2020 o el City en 2022. Pero la magia no llegó. El 1-1 en la vuelta, con un gol de Vinicius que encendió una chispa y un tanto de Havertz que apagó todo, fue como un puñetazo en el estómago. Según las estadísticas, el Madrid tuvo un 55% de posesión, pero solo 3 tiros a puerta, algo que no se veía desde los tiempos de Benítez. Ancelotti, bajo presión, se jugaba el cuello. Mbappé, recién vuelto de una sanción, no fue el héroe esperado. Y en medio de este desastre, Álvaro Benito, en la cadena SER, puso el dedo en la llaga, culpando a Rüdiger y Fran García por un fallo que abrió la puerta al gol del Arsenal. El gol en cuestión fue una puñalada. Minuto 22 de la vuelta, con el Bernabéu rugiendo y el Madrid buscando el primer gol. Un balón filtrado por Odegaard, que recibió solo en el medio, encontró a Saka, que no perdonó. Benito no se anduvo con rodeos, error de concepto. Según las noticias, señaló que Rüdiger y Fran García fallaron en la marca, dejando un hueco que el Arsenal explotó como si fuera un entrenamiento. Rüdiger, que es un titán, no cerró bien su zona, y Fran García, que estaba de lateral izquierdo, se quedó mirando como si el balón tuviera vida propia. En las redes, los fans estallaron, ¿Rüdiger fallando? Imposible. Pero otros fueron más duros, Fran García no está para el Madrid. Porque en el Bernabéu, un error en Champions no es un detalle, es un crimen, y Benito, con su análisis, encendió la mecha. Rüdiger es un pilar, un central que ha salvado al Madrid 1000 veces con su garra y sus cierres imposibles. Según las estadísticas, promedia 2 intercepciones y 3 duelos ganados por partido, números de crack. Pero contra el Arsenal, no fue su noche. En la ida, Saka lo mareó, y en la vuelta, el gol de Havertz vino de un despiste donde no marcó bien. En las redes, algunos lo defienden, es el mejor central del mundo, un mal día lo tiene cualquiera. Pero otros no perdonan, en Champions, no puedes dormirte. Fran García, por su parte, es un caso distinto. El canterano, que volvió al Madrid tras brillar en el Rayo, no termina de convencer. Según las estadísticas, pierde el 40% de sus duelos y tiene un 70% de acierto en pases, números flojos para un lateral del Madrid. En las redes, los fans son implacables. Fran es un coladero, que juegue Mendy. Benito, con su crítica, no solo señaló el gol, sino una falla estructural. El Madrid no defendió con orden, y esos dos pagaron el precio. El análisis de Benito no se quedó en el gol. Según las noticias, también dijo que el Madrid no tuvo fútbol, que intentó la remontada por corazón, pero no por ideas. Puso el foco en Jude Bellingham, que apenas tocó 30 balones y no dio un pase clave, algo inédito para él.
En las redes, los fans coinciden, Jude no apareció, se le apagó la luz. Pero lo de Rudiger y Fran García dolió más, porque fue un error puntual, visible, de esos que cambian un partido. En el plató de la SER, Benito fue duro, es un error de concepto, no puedes dejar a Odegaard solo. Y aunque no pidió cabezas, dejó claro que el Madrid necesita un cambio, porque abusó del juego directo y no conectó en ataque. En las redes, un fan lo resumió, Álvaro ha dicho lo que todos vimos, pero duele. El impacto de sus palabras es un incendio. En las redes, los memes vuelan, montajes de Rudiger mirando al infinito, Fran García corriendo en cámara lenta, hasta un vídeo con la frase error de concepto en bucle. Los culés, que están en semis tras un susto contra el Dortmund, se ríen, el Madrid está roto, nosotros a Múnich. Pero los madridistas no se rinden, Benito tiene razón, hay que despertar. Hasta en Inglaterra se han hecho eco, con medios como The Guardian diciendo que el Madrid pagó caro sus errores defensivos. Porque en el fútbol, un gol puede ser una anécdota, pero en el Bernabéu, es una tragedia. En las noticias, se habla de un vestuario tocado, con Rudiger cabreado por las críticas y Fran García bajo presión. Ancelotti, en rueda de prensa, intentó calmar las aguas, son cosas que pasan, hay que mirar adelante. Pero en el Madrid, el adelante es ahora, y Benito ha puesto a todos contra las cuerdas. Ancelotti está en el ojo del huracán. El italiano, que ha ganado todo, no encuentra el rumbo. Según las estadísticas, el Madrid ha encajado 12 goles en los últimos 5 partidos, algo que no se veía desde 2009. En las redes, los fans piden sangre, Carleto está acabado, que venga Xabi Alonso. Pero otros lo defienden, es el mejor, dadle tiempo. Benito, en su análisis, no lo señaló directamente, pero dejó caer que el equipo no tiene plan, que falta coherencia en ataque. En las noticias, se habla de una reunión en Valdebebas, con Florentino Pérez analizando si Ancelotti sigue o no. Porque en el Madrid, una eliminación en cuartos de Champions es un fracaso, y alguien tiene que pagar. En las redes, un fan lo dijo claro, si Carleto no gana la Liga o la Copa, adiós. Rudiger y Fran García no son los únicos en la mira. Mbappé, que volvió tras una sanción, falló una clara y no lideró. Según las estadísticas, tuvo 2 disparos y 8 pérdidas, números flojos para un crack. En las redes, los fans están hartos, Kylian no es CR7, no tiene sangre. Vinicius, que marcó, no pudo solo. Bellingham, el alma del equipo, estuvo perdido. Y Courtois, que paró un penalti en la ida, no pudo con Havertz. En las redes, los fans señalan a todos, no es solo Rudiger, el equipo no dio la cara. Pero Benito, con su frase, puso el foco en esos dos, y ahora son el centro del drama. En las noticias, se habla de una charla tensa en el vestuario, con Rudiger pidiendo respeto y Fran García trabajando duro para revertir las críticas. Pero en el Madrid, las palabras no valen, solo los hechos. La afición está que arde. En los bares de Madrid, se habla de Benito como un profeta, ha dicho lo que todos pensamos, la defensa es un desastre. Pero también hay dudas, ¿por qué señalar a Rudiger? Es nuestro jefe. En las redes, el debate es una selva, Fran García no está para el Madrid, que fiche un lateral. Pero también, Rudiger no merece esto, es un error de equipo. Porque el madridismo, aunque está herido, nunca se calla. En las noticias, se habla de un Bernabéu que despidió al equipo con pitos, pero también con cánticos de apoyo. Porque en el Madrid, el amor es tan grande como la exigencia, y Benito, con su análisis, ha tocado esa fibra. La Liga es ahora el salvavidas. Con el Barça empatado a puntos, cada partido es una final. El próximo, contra el Atlético, es un campo minado. Si el Madrid gana, puede acallar las críticas y mantener el pulso. Si tropieza, las palabras de Benito serán solo el aperitivo. En las redes, los fans piden garra, hay que morir por la Liga. Pero también hay miedo, sin Champions, la temporada es un fracaso. Porque en el Madrid, un título no basta,
hay que ganarlo todo. La final de Copa, contra el Barça, es la otra gran bala. Si Rüdiger cierra como un muro, si Fran García sube como un cohete, si el equipo responde, pueden redimirse. Si fallan, Benito tendrá más razones. En las noticias, se habla de un vídeo motivacional que el club está preparando, con frases de Juanito como 90 minuti son molto longo. Porque el Madrid vive de la épica, y aunque esté herido, nunca está muerto. El clásico de Copa será una guerra. El Barça, que está en semis de Champions, llega con la moral alta, pero con dudas tras un partido flojo contra el Dortmund. Lewandowski, con 15 goles, es un killer. Yamal, a sus 17 años, es un puñal. Y Flick, que ya le metió un 4-0 al Madrid en la Liga, sabe cómo hacer daño. Pero el Madrid, en el Bernabéu, es un león, y con Vinicius, Bellingham, pese a todo, Rüdiger, puede dar la sorpresa. En las redes, los madridistas calientan, vamos a destrozar al Barça, esto es nuestro. Pero los culés no se achantan, sin Champions, sois nada. Benito, con su crítica, ha añadido más morbo al clásico, y el 27 de abril, el mundo se parará. Rüdiger, por cierto, no es de los que se esconden. En las noticias, se habla de un central motivado para callar bocas. En los entrenamientos, está trabajando como un toro, con duelos físicos y charlas con Ancelotti. Según las estadísticas, es el jugador con más despejes del equipo, con 5 por partido. En las redes, los fans confían, Rüdiger va a comerse a Lewandowski. Pero también hay presión, no más errores, Antonio. Fran García, en cambio, está en una encrucijada. En las noticias, se dice que Mendy volverá al 11 y Fran podría ir al banquillo. En las redes, los fans son claros, Fran, espabila o adiós. Porque en el Madrid, la cantera es un orgullo, pero no un cheque en blanco. Ancelotti tiene deberes. En las noticias, se habla de un ultimátum de Florentino, la Liga o la Copa, o a la calle. En las redes, los fans sueñan con Xabi Alonso, es el futuro, Carleto está quemado. Pero otros confían, Ancelotti siempre resucita. Según las estadísticas, el Madrid ha ganado el 60% de sus partidos esta temporada, menos que el 80% del año pasado. En los entrenamientos, según las noticias, Carleto está probando un 4-4-2, con Bellingham más cerca del área y Rüdiger como líder atrás. Porque sabe que el Atlético y el Barça no van a regalar nada, y que el madridismo, tras las palabras de Benito, espera sangre. El futuro es una moneda al aire. Si Rüdiger y Fran García responden, si el Madrid gana la Liga o la Copa, las críticas de Benito serán un eco lejano. Si fallan, si el equipo se hunde, Álvaro será visto como un profeta. En las redes, los fans no se rinden, vamos Madrid, a por todo. Pero también hay miedo, sin Champions, esto es un desastre. Porque en el fútbol, todo cambia en un segundo, y el Madrid, con su historia y su exigencia, no admite medias tintas. Así que sigan atentos, porque esta historia está lejos de terminar, y el Real Madrid, con Benito como lupa, va a dar guerra. Que tiemble el fútbol, porque el Bernabéu no se rinde.